Hola jóvenes, es un gusto poder saludarlos. En la clase de hoy veremos el tema operaciones con fracciones. Vamos a resolver 5 ejercicios aplicados a problemas con fracciones. En el primer ejemplo voy a explicarles cómo resolver o cómo representar una fracción. En el primer ejemplo dice: en mi casa hay 50 mascarillas, de las cuales 20 son de color rojo y 30 de color azul. La pregunta: ¿con qué fracción representamos las mascarillas de color rojo? Si ustedes se dan cuenta, solo está pidiendo las de color rojo. Entonces, para resolver este problema, primero que tenemos que saber es que el numerador indica las partes que queremos representar y el denominador el número de partes totales. Entonces, si vemos cuál será el número de partes totales o cuál será el total de las mascarillas, y nos damos cuenta que el total de las mascarillas es 50. Este es nuestro denominador y tenemos que averiguar el número de partes para ver nuestro numerador. Entonces, como solo nos están pidiendo las de color rojo, entonces el numerador es 20. Aquí está el procedimiento que les estoy indicando, y además ya aquí ya está representado. 20 como numerador y 50 como denominador, lo que quiere decir que son 20 mascarillas de color rojo de 50. Pero vamos a simplificar la fracción. Si nos damos cuenta, esta fracción tiene mitad, por eso le sacamos mitad. Mitad de 20 es 10, mitad de 50, 25. Nos quedó 10 25avos. Y nos damos cuenta que también tiene quinta parte. La quinta parte de 10 es 2 y la quinta parte de 25 es 5, porque 2 por 5 10 y 5 por 5 25. Entonces la respuesta es a la pregunta: ¿con qué fracción representamos las mascarillas de color? La respuesta es 2/5. Segundo ejemplo. En el siguiente problema vamos a aplicar lo que es la suma. El problema dice así: Luis utilizó 5/12 de jabón antibacterial. Antonio utilizó 3/4 de alcohol. La pregunta: ¿qué fracción de productos de higiene personal utilizaron entre los dos? El procedimiento a utilizar es el que tengo ya aquí escrito. Estos serían los pasos, ¿no? Primer paso: se multiplican los denominadores 12 por 4. Se los voy a explicar aquí abajo mejor, aquí donde ya lo tengo representado. 5/12 más 3/4. Lo primero que tenemos que hacer es averiguar el denominador. ¿De dónde sale este 48? Este 48 sale de multiplicar 12 por 4. 48. Ahora vamos a encontrar sus numeradores. ¿De dónde salen los numeradores? Los numeradores salen de multiplicar el numerador de la primera fracción, que es 5, por el denominador de la segunda fracción. 5 por 4, 20. Más, porque vamos a sumar. Ahora multiplicamos el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción. 12 por 3, 36. Ya teniendo de esta forma nuestra fracción, entonces como ya tiene el mismo denominador, ahora sí podemos sumar los numeradores. 20 más 36, 56, y el denominador solo lo vamos a copiar. Nos quedaría 56 48avos, pero siempre en una fracción vamos a simplificar. Y me doy cuenta que como son números pares, el numerador y el denominador, quiere decir que tienen mitad. La mitad de 56, 28, mitad de 48, 24. Seguimos simplificando, todavía tiene mitad. Mitad de 28, 14, mitad de 24, 12. Todavía tiene mitad, entonces mitad de 14, 7, y mitad de 12, 6.
7/6. Si nos damos cuenta, un número impar en el numerador y par en el denominador, quiere decir que hasta ahí llegó la simplificación. Entonces la respuesta sería a la pregunta ¿qué fracción de productos de higiene personal utilizaron entre los dos? Sería 7/6. Tercer ejemplo. En el tercer ejemplo vamos a aplicar lo que es la resta. El problema dice así: de un galón de jabón antibacterial que contiene 5/6 de su capacidad, se extraen 2/3. La pregunta: ¿cuánto queda aún en el galón? Si nos damos cuenta, es un galón que contiene 5/6. Se extraen, quiere decir que le vamos a sacar o le vamos a restar 2/3 de esa capacidad. El procedimiento aquí lo tengo detallado a paso por paso lo que se va haciendo, pero se los voy a explicar ya aquí donde ya está representado para mayor entendimiento. El procedimiento es parecido al de la suma. Lo primero, como vemos, las dos fracciones tienen denominadores diferentes, entonces vamos a dejarlo con un mismo denominador para poder restar. Como encontramos el denominador, multiplicamos los dos denominadores, 6 por 3, 18, y ahí encontramos un denominador común para las dos fracciones. Ahora, ¿cómo encontramos sus numeradores? Lo que vamos a hacer es multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. 5 por 3, 15, menos, porque vamos a restar. Ahora vamos a multiplicar el denominador de la primera fracción con el numerador de la siguiente fracción. 6 por 2, 12. Teniendo aquí ya representadas las respuestas, como tiene el mismo denominador, podemos restar los numeradores. 15 menos 12, 3, y el denominador pues solo lo copiamos. La respuesta sería 3/18. Nos damos cuenta que podemos simplificar la fracción, entonces vemos si tiene mitad, si tiene tercera, tiene cuarta, y nos podemos dar cuenta que tiene tercera. Tercera de 3 es 1 y tercera de 18 es 6, 1/6. Entonces la respuesta a la pregunta ¿cuánto queda aún en el galón? Es 1/6. Cuarto ejemplo. En el cuarto ejemplo dice el problema: una bodega tiene 32 cajas de producto higiénico. Un cuarto de ese total corresponde a mascarillas. ¿Cuántas cajas son de mascarillas? De estas 32 cajas que vemos aquí, solo un cuarto de esas cajas corresponde a mascarillas. Entonces quieren saber cuántas cajas son de mascarillas. Aquí tenemos el procedimiento paso a paso. El primer paso dice el 32 se le coloca un 1 de denominador para convertirlo en fracción. Quiere decir que el 32, para convertirlo en fracción, le agregamos la unidad. Segundo paso, se multiplica el numerador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción. Quiere decir que vamos a multiplicar los numeradores. 32 por 1, 32. Tercero, se multiplica el denominador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. Entonces sería 1 por 4, 4. Entonces, para quedar claros, en una multiplicación multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. 32 por 1, 32, y 1 por 4, 4. La respuesta nos da 32 cuartos. Y simplificamos, ¿verdad? Podríamos simplificar, pero yo me doy cuenta que a la hora de dividir 32 dentro de 4 me da una respuesta exacta. Entonces 32 dividido 4, 8. Entonces la respuesta a la pregunta ¿cuántas cajas son de mascarillas? 8 cajas. Número 5. En un frasco de alcohol
caben 3/8 de litro. ¿Cuántos frascos se pueden llenar con 9 medio litros de alcohol? En este ejercicio vamos a hacer una división. Vamos a dividir 9 medios dentro de 3/8. El procedimiento dice, primero, se multiplica el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. Miramos aquí, el numerador de la primera fracción es el 9 con el denominador de la segunda fracción. Se va a multiplicar 9 por 8, 72. Segundo, se multiplica el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción. El denominador es 2, lo vamos a multiplicar con el numerador de la segunda fracción. 2 por 3, 6. Nos salió la respuesta 72 sextos. Podríamos simplificar, pero me doy cuenta de que 72 dividido 6 nos da una respuesta exacta. 72 dividido 6 da 12. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿cuántos frascos se pueden llenar con 9 medio litros de agua? 12 frascos. Muy bien, después de haber resuelto los 5 ejemplos, aquí le dejo 5 ejercicios para que ustedes practiquen. Cada uno de los incisos son de acuerdo al orden en los ejemplos que yo fui resolviendo. Lo único que hice fue cambiar datos. Gracias por su atención. Hasta la próxima.